Bienvenidos a El Debate. El material de hoy, basado en los comentarios de Marie Noël Zabut, nos sumerge en varios pasajes bíblicos que contraponen la mirada humana y la divina, desde la elección del rey David hasta, la curación de un ciego de nacimiento. Sí, y todos estos textos plantean un dilema fundamental. La pregunta que, nos divide hoy es: ¿estamos ante una lógica divina que es superior y coherente, que podemos llegar a comprender y que valora cualidades internas como la fe o la humildad? O, por el contrario, el mensaje central es precisamente la naturaleza paradójica, casi inescrutable de la acción de Dios. Una acción que no busca enseñarnos una nueva lógica, sino demoler la nuestra y obligarnos a cuestionar cualquier tipo de certeza. Yo voy a sostener que estos relatos son una invitación a sintonizar con una racionalidad espiritual que es más profunda y sobre todo consistente. Y yo defenderé que su objetivo es subrayar el misterio y la soberanía de una elección divina que escapa, por definición, a todos nuestros esquemas. A ver, para mí el hilo conductor de estos textos no es un Dios arbitrario, sino uno que opera con una lógica que es más penetrante que la nuestra. Fíjate en la elección de David. El texto es explícito al decir que Dios mira el corazón. No es un capricho, es la búsqueda de una idoneidad interna, la de un pastor, que no se ve en la apariencia. Lo mismo ocurre en el Evangelio de Juan. Los fariseos no son ciegos por saber la ley, sino por aferrarse a ella contra la evidencia abrumadora de un milagro. De hecho, el propio ciego curado utiliza una lógica aplastante basada en los hechos. Y finalmente, la carta a los Efesios es muy concreta. La luz de la nueva vida produce frutos que son racionales y tangibles, como la bondad, la justicia y la verdad. No es un salto al vacío, es la adhesión a un orden moral coherente. Pues yo creo que el acento está en otro sitio. Para mí, el núcleo de estos pasajes es el carácter disruptivo, casi te diría que escandaloso, de la acción divina. El relato de la unción de David no celebra la lógica de Dios, sino que se recrea en el descarte de la lógica humana. Se rechaza a todos los candidatos previsibles para elegir al más joven, al ausente, al que su propio padre había olvidado. Es un acto que subvierte por completo las expectativas. De igual manera, curar al ciego en sábado no es casual, es una provocación deliberada. Jesús elige justo el día que choca frontalmente con las certezas de las autoridades. El objetivo, por tanto, no es proponer una lógica alternativa que puedan integrar, sino hacer estallar su sistema desde dentro, demostrando así la soberanía de Dios por encima de cualquier estructura humana. Entiendo el punto de la subversión, de verdad, pero creo que confundes diferente con ilógico. En la elección de David, la frase clave es: los hombres miran la apariencia, pero el Señor mira el corazón. No dice que no haya nada que mirar, sino que el criterio es otro. Dios busca algo específico en David, una cualidad interior, quizás su fidelidad, su humildad, que lo hace el candidato perfecto para ser pastor de su pueblo. Hay una lógica de idoneidad interna, no de apariencia. Ya, pero es que el énfasis de la narración no está en lo que Dios ve, sino en lo que rechaza. La tensión dramática se construye sobre el descarte. A Samuel, al propio profeta, se le dice sobre Eliab, el primogénito, el candidato ideal a ojos de todos: no considere su apariencia, lo he descartado. Y aquí el texto original que analiza Tabut es tajante, utiliza la expresión kar yele ekarté, que significa porque lo he apartado, lo he dejado fuera. No es una simple preferencia, es una anulación completa del juicio humano. El desfile de los 7 hijos, rechazados uno por uno, es una lección de humildad para Samuel. Y claro, para nosotros, nuestros criterios no sirven. Claro, nuestros criterios superficiales no sirven, estoy de acuerdo, pero eso no significa que no haya criterio alguno. De hecho, el texto nos da una pista muy clara. David es pastor y es elegido para ser pastor de Israel. Hay una coherencia simbólica y práctica muy fuerte ahí. Su formación no ha sido en la corte ni en el ejército, sino en el campo, cuidando de lo débil. Dios no elige a un candidato al azar para demostrar su poder. Elige a la persona cuya experiencia vital lo ha preparado para la misión. Es una lógica superior, no una ausencia de lógica. Yo diría que esa es una coherencia que construimos. Que construimos nosotros a posteriori, una vez que ya conocemos el final de la historia. En el momento de la elección, lo que domina es la sorpresa, la ruptura. El detalle de que su padre, Jesé, ni siquiera se moleste en llamarlo es demoledor.
Para el sistema de valores familiar y social, David ni siquiera cuenta como candidato. La acción de Dios no es que siga una lógica oculta, es que crea una nueva realidad que luego nosotros intentamos explicar lógicamente. Su elección no descubre la valía de David, la constituye. Pero esta valía tiene que tener una base. No puede surgir de la nada. Es una semilla que Dios ve y decide hacer crecer. O es una elección soberana que planta esa semilla en tierra completamente inesperada. Y esa misma soberanía que rompe los esquemas en la elección de un rey, creo que la vemos de forma aún más provocadora en el Evangelio de Juan, con la curación del ciego. De acuerdo. Hablemos de los fariseos. Tú dices que su certeza les ciega, pero yo aquí matizaría. No es la certeza en sí, es la certeza equivocada. Su ceguera es negarse a procesar la evidencia que tienen delante. Exacto. Su sistema de certezas es tan rígido que se convierte en una cárcel. Conocen la ley del sábado a la perfección y según esa ley, lo que Jesús ha hecho es imposible que venga de Dios. Por tanto, cuando el milagro ocurre, en lugar de cuestionar su sistema, intentan negar el milagro. Su reacción es una investigación policial. Interrogan al hombre, a sus padres, lo amenazan. Hacen todo para forzar la realidad a encajar en su teología, y no al revés. El texto es una demostración brutal de cómo una estructura religiosa puede llegar a impedir ver a Dios. Es un argumento muy potente, sí, pero fíjate en la contrapartida, el ciego curado. Él carece de toda esa formación teológica, pero aplica una lógica impecable, la lógica de la experiencia. Su argumento es de una sencillez, demoledora. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Es un razonamiento causa-efecto basado en un hecho innegable. El texto no condena la razón, sino que contrapone una lógica legalista, abstracta y vacía, con una lógica vital, anclada en la realidad. La lógica del ciego solo es posible porque él parte de celo. No tiene nada que perder. Su sistema era la exclusión y la mendicidad. Los fariseos, en cambio, tienen todo un edificio social y religioso que mantener. La acción de Jesús no les ofrece una pieza nueva para su puzzle, les lanza una piedra que amenaza con destrozarlo todo. Para ellos, la conclusión de que Jesús es un pecador es dentro de sus premisas completamente lógica. El problema no es que no razonen, es que razonan demasiado bien a partir de unas premisas equivocados. El milagro les fuerza a elegir entre sus certezas y la realidad, y eligen sus certezas. Pero ahí está la clave. El texto sugiere que una evidencia tan extraordinaria debería haberles hecho cuestionar sus premisas. Su pecado, su ceguera, es precisamente la negativa a hacerlo. Se aferran a la teoría e ignoran el hecho. El hombre curado, en cambio, está dispuesto a que toda su visión del mundo se transforme, y por eso acaba viendo, en todos los sentidos de la palabra. Y esta idea de una nueva visión del mundo nos lleva directamente al tercer punto. A la vida como hijos de luz en la carta a los Efesios. La pregunta aquí, en el fondo, es la misma. ¿Es un modelo de vida basado en una lógica comprensible o es la consecuencia de una paradoja fundamental? Yo creo que es claramente un modelo de vida coherente y comprensible. El texto dice, «Conduceos como hijos de luz», y define el fruto de esa luz con conceptos muy terrenales y evaluables: bondad, justicia y verdad. No pide un comportamiento errático o misterioso, pide discernimiento, como dice Tabut al citar la traducción francesa. Sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur, es decir, sabed reconocer lo que puede agradar al Señor. Esto implica usar la razón, la conciencia, la experiencia para tomar decisiones éticas. Es una llamada a una vida examinada, no a un salto ciego. Sí, pero vamos a ver, ese razonamiento se deja por el camino lo más importante, el punto de partida. Toda esa exhortación a una vida ética se sostiene sobre un himno que se cita justo al final, y que es el fundamento de todo. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. O sea, el paso de la tiniebla a la luz no se presenta como una mejora personal o una decisión ética. Se describe como una resurrección, un acto que desafía por completo la lógica natural de la vida y la muerte. Entiendo. El origen es un acto de gracia, un milagro. Pero la consecuencia, la vida que se deriva de él, sí se rige por una lógica de coherencia. El énfasis del texto está en el fruto, en la conducta.
Es como si dijera, habéis recibido un regalo incomprensible. Ahora vivid de una forma comprensiblemente buena. No estoy de acuerdo. Creo que separar los frutos de la raíz paradójica es precisamente domesticar el mensaje. La vida cristiana es radicalmente diferente no porque sus valores éticos sean únicos, bondad, justicia, verdad, son aspiraciones humanas universales, sino porque nacen de un evento que el mundo considera una locura, que alguien se levante de entre los muertos. La coherencia que tú ves es la coherencia interna de un mundo nuevo, que opera con reglas distintas, no es una extensión lógica del mundo antiguo. Por tanto, vivir como hijos de luz es vivir constantemente desde esa paradoja fundacional, no a pesar de ella. Es la lógica de lo imposible hecho realidad. Después de darle vueltas, sigo convencida de que la clave de estos textos no es abandonar la lógica, sino cambiar de óptica. Nos invitan a refinar nuestra razón para que aprenda a valorar lo que Dios valora. La integridad del corazón por encima de la apariencia. La evidencia de la acción divina por encima de la rigidez de una norma. Y la fe humilde por encima de las certezas arrogantes. No se trata de renunciar a la razón, sino de alinearla con una lógica superior, la de la justicia y la bondad divinas. Por mi parte, insisto en que estos relatos funcionan principalmente como una advertencia contra la soberbia de la razón humana. La insistencia en lo inesperado, el pastorcillo olvidado, el milagro en el día prohibido, la resurrección de entre los muertos, es un recordatorio constante de que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Para mí, la madurez en la fe no consiste en descifrar un nuevo sistema de lógica divina, sino en desarrollar la confianza para habitar en el misterio de un Dios cuyas acciones muy a menudo subvierten nuestras mejores predicciones y derriban nuestras más sólidas construcciones. Bueno, sea como fuere, ambas interpretaciones nos confrontan con la necesidad de examinar críticamente en qué basamos nuestros juicios y nuestras seguridades. Desde luego. Y el material, pues, nos deja con esa reflexión abierta sobre el peligro de las certezas que nos impiden ver y la necesidad continua de buscar una comprensión que quizá siempre estará un poco más allá de nuestro alcance.